Primos de Chillán. Y como cada año en esta oportunidad, le haremos un reconocimiento a la cantautora, escritora y folclorista Lilia Beltrán. Los y las invitamos a disfrutar en Sala Máster la gala por los 35 años del emblemático programa de radio Universidad de Chile, Savia y Raíz del folclor chileno. Sábado 2 de agosto, apertura de puertas, 16:30 horas. Inicio del concierto, 17 horas en punto. Venta y reserva de entradas al teléfono más 569 42 11 00 43. Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 14 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa. De la mañana con 35 minutos ha llegado el momento que esperamos siempre, ¿no? Tomar palco con Javier Ibacache, crítico de artes escénicas. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, con poco tiempo porque hay mucho estreno. ¿Sí? Sí, ha sido un mes de semanas porque todavía quedan varios estrenos que creo que se ha intensificado en la cartelera. Bueno, y nos vas a hablar de La Pequeña Historia de Chile, del Teatro Finisterra, Recuérdame mi vida, Teatro Soco, Perro Muerto, Teatro del Puente y Orinoco, Teatro La Memoria. Sí, mira, creo que cuando uno va periódicamente al teatro y va con frecuencia todos los fines de semana, comienza a reconocer algunas constantes o algunas tendencias, ¿no?, que van caracterizando la temporada. Uno de estos temas tiene que ver, y yo creo que va a ser un impacto que lo seguiremos viendo, esta línea que se abrió sobre apoyo a lo que se llaman teatros universitarios o salas de teatro que están dentro de una universidad, ¿no? Ya hablamos de Romeo y Julieta, que es una producción que justamente nace de ahí y que se presenta en el Teatro Nacional, ¿verdad? Pero acá tenemos otro caso que es el de La Pequeña Historia de Chile, que también dentro de este programa de financiamiento permite que se haya llevado un texto de Marco Antonio de la Parra, que es de los años 90, y que como clásico nacional es hoy llevado a escena por una compañía, por el director Francisco Krebs, que es el director de la Escuela de la Universidad Finisterra, y que hoy tengamos la oportunidad de mirar un texto que siempre se lo ha señalado, se lo ha destacado como muy relevante dentro de la producción de Marco Antonio de la Parra. Y creo que uno puede, por lo menos en opinión de este crítico, validar la idea de que es un texto que ha trascendido, ¿no? Porque hay que ponerlo quizá en perspectiva. La Pequeña Historia de Chile nos muestra a un grupo de profesores cuando están intentando hacer clases, pero ya no hay estudiantes, ya no hay mapas, y parece un lugar arrasado en el que se encuentran, ¿no? No sabemos si finalmente son fantasmas, si son, en fin, si están en el limbo, pero es un grupo que representa a los profesores de la educación pública. Es un liceo de provincia, según se nos señala. Y creo que el discurso que allí aparece, que es muy propio de los años 90, del año 95, cuando se escribe este texto, año 94, se estrena en el año 97, en el mismo Teatro Nacional Chileno, está hablando de ese momento en que se discutía sobre el mercado o la educación, cuánto iba a incidir el mercado en la pérdida de identidad y de la memoria, o cuáles eran los costos que pagaría el profesorado por entrar al sistema. Y han pasado 30 años de eso y estamos en la misma discusión, estamos en la misma conversación con algunas variantes. Entonces creo que eso es un tema que la obra grafica muy bien y nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes están en el limbo? ¿Son esos profesores o somos nosotros como país? Ahora, la puesta en escena, también hay que decir, para quienes no la han visto, resalta bastante el carácter de
esperpento o comedia negra que tiene el texto original, y las actuaciones un poco están jugadas así. Creo que son entonces imágenes de los profesores en una situación de desesperación, pero donde prima el humor. Yo tuve la oportunidad de ver una función con un público bastante diverso, bastante transversal en términos etarios, y tiene una resonancia en el público actual, en jóvenes, y también en personas que vivieron esa época. Entonces creo que es una obra muy pertinente para seguir preguntándonos por la educación pública, y hay un dato que quizás siempre hay que resaltar. Marco Antonio de la Parra estudió en el Instituto Nacional, o sea, conoce muy bien lo que fue la educación pública y la promesa que se les hacía a los estudiantes. Entonces creo que hay mucho de eso en este testimonio. Esta obra está en la Sala Finisterra y le quedan un par de semanas, así que creo que vale la pena tenerla a la vista. Bueno, ¿y cómo te parece que ha envejecido el texto? Porque el tema parece vigente, ¿no? Pero, ¿qué tan fiel es la representación de ese texto por este montaje del Teatro Finisterra? Este montaje, a diferencia de la versión original de los años 90, la versión de los años 90 quizá era un poco más sombría, era un poco más trágica. Esto está jugado con cierto grado más de sintonía con el presente, donde fruto del contexto en el que vivimos, de redes sociales, en fin, todo se toma un poquito a la ligera, ¿no? Todo se transforma finalmente en un meme, y el meme es una herramienta muy perversa, porque lo que finalmente hace es aligerar las ideas y restarle gravedad a la discusión. Entonces creo que el montaje un poco está muy en sintonía con ese síntoma de los tiempos, diríamos, ¿no? Bueno, y resaltar el elenco de actores súper reconocibles, ¿no? Paola Volpato, Camila Irane, Cristian Carvajal, Manuela Yarzún y Mauricio Flores. Y la entrada general vale 13.000 pesos, y también hay descuento adulto mayor, estudiante. Toda la información en teatrofinisterra.cl. Sí. Luego quiero destacar otra obra que escapa un poco a lo que hace el teatro chileno. Se trata de Recuérdame mi vida. Este es un estreno de hace un par de semanas, una producción de Teatro Soco que se está presentando en Teatro Soco. Con Cultura Capital están asociados, son dos productores allí privados, sacando adelante un proyecto que el mérito que tiene, en mi opinión, es contar una historia, ¿no? Y creo que esto, que parece muy simple, no es tan usual en el teatro, ¿no? El teatro chileno tiende en los últimos años al menos, a privilegiar el discurso por sobre la historia, ¿no? Entonces finalmente es un teatro que quiere aleccionar a su público y decirle que las cosas hay que leerlas de determinada manera. Creo que lo que hace Emilia Noguera en este texto se va por otro camino, porque es un encargo que ella recibe para hablar sobre el Alzheimer. Ese es como el punto de entrada. Un Alzheimer prematuro, en el caso de una mujer, pero este punto de entrada le sirve para hablar de la relación madre-hija, y ese es un tema universal, ¿no? Entonces es una obra muy efectiva en el clima emocional que genera. Yo estuve un sábado y el sábado la gente lloraba, es una obra muy emotiva. Sobre el Alzheimer se han escrito obras, se han hecho realizaciones audiovisuales, o sea, es un género que de alguna manera en sí mismo impone ciertas formas de llevarlo a escena. Y aquí el director Jesús Urqueta emplea bastante el recurso audiovisual. Hay una cámara en escena, lo que nos permite primeros planos y poder captar reacciones que creo que convierten la obra no solamente en una experiencia teatral, sino que en una experiencia, podríamos usar la expresión inmersiva, en tanto nos involucra, gracias a esa cámara, dentro de la escena, ¿no? Y quiero destacar la actuación de Paola Giannini. Creo que va a ser una de las actuaciones relevantes de este año, porque la caracterización que hace de esta investigadora especializada en el cerebro que padece un Alzheimer y la evolución que va teniendo en escena, sorprende, yo diría, porque yo al menos no había visto a Paola Giannini en el teatro en este registro, ¿no? En un registro que es muy delicado, dramático y trágico. Y creo que también la puesta en escena, el cómo está diseñado el escenario, los planos que se emplean, ayuda mucho a que vayamos involucrándonos en la mente y en cómo se pierde este personaje en sus recuerdos, ¿no? Para quienes hayan tenido que cuidar a sus padres, para quienes hayan tenido familiares que cuidar, ya sea Alzheimer u otras cuadros en esa línea, creo que es una obra que pega fuerte, por lo menos en esa función
había gente muy conmovida. Y es un mérito, creo, que Emilia Noguera escriba un texto que se deja ver y que yo creo que va a tener larga vida, porque es un tema universal, bueno, y sabemos que hoy es un tema de preocupación dado el cambio en la composición demográfica. Es una obra que creo que funciona muy bien, probablemente no tiene esos discursos, aun cuando Jesús Urqueta aquí introdujo un cuento de María José Ferrada y claro, sutilmente hace una referencia a la memoria en la historia de Chile, pero más allá de eso, junto con eso, creo que es una obra que tiene bastantes atributos que le permitirán trascender, ¿no? Creo que es una obra que puede tener larga vida, y la actuación de Paola Giannini creo que destaca dentro de este año. Qué interesante. Bueno, y también estuvo Daniela Castillo con una obra que se llamó Mi Madre Nada, que toca el mismo tema, ¿no? Un tema que se va repitiendo en distintos montajes y que, bueno, muy vigente en nuestra sociedad. En Teatro Soco, entonces, Recuérdame mi vida, con entradas desde los 11.500 pesos, un espacio que queda en Lo Barnechea. Que queda en Lo Barnechea, está alejado del epicentro teatral. Creo que esta obra es una buena excusa para conocer la sala, quienes no la conozcan, y para hacer el viaje, ¿no? Súper. También quiero destacar un estreno que ocurrió este fin de semana, probablemente de las mejores obras de lo que llamamos teatro emergente. No es una palabra que le guste mucho, una calificativa a las compañías jóvenes, pero la obra Perro Muerto, que se está presentando en el Teatro del Puente, tiene bastantes cualidades, yo diría bastantes méritos, además formales, que sobresalen dentro de lo que habitualmente son las primeras producciones de compañías, ¿no? Esta es la compañía 990, que está formada principalmente por estudiantes que han egresado en su mayoría de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica después de la pandemia, en los años 2021. Por lo tanto, es una generación que le ha tocado la pandemia, el estallido social y una adaptación a formas distintas probablemente de creación, de hacer teatro, y un contexto distinto. Y que nacieron con internet. Que nacieron que con no es internet, menor, ¿no? Claro. Y no obstante, tener esa historia consigo, la compañía 990 nos propone una mirada, ellos dicen, desde los nietos a la historia de Chile, en una suerte de anécdota con mucho humor negro sobre cómo una funeraria familiar hereda una crisis económica, y cómo trata de salir de la crisis aceptando el caso de la organización del funeral de un miembro del ejército que se ha suicidado porque ha sido condenado por su involucramiento en casos de derechos humanos, ¿no? Entonces, es la disyuntiva ética de cómo salir de una crisis económica cuando tienes que, de alguna manera, ensalzar una situación con la cual no estás de acuerdo, ¿no? Y el mérito de la obra es que no se instala en el discurso sobre la memoria, sobre la historia, sobre la dictadura, ¿no? Sino que es el rastro, la huella de lo que ha dejado esa tensión en nuestra historia, que la generación actual la toma y nos muestra conflictos, tensiones, disyuntivas que están con mayor frecuencia en el cotidiano de lo que diríamos, ¿no? Porque finalmente esta anécdota es la que sufre la mayor parte de la población cuando tiene que aceptar un trabajo o una situación laboral, porque hay que sobrevivir de alguna manera, ¿no? De hecho, esta compañía está haciendo una trilogía, y esta es parte de su trilogía, que tiene un título no muy, quizá, un título bien interpelador, que es Trabajos de Mierda, ¿no? Y yo quiero destacar aquí la dramaturgia de Ignacio Peralta. Creo que hay que ponerle ojo a Ignacio Peralta. En mi opinión, dramaturgos como Pablo Mansi de Teatro Bonobo, o Guillermo Calderón, o Nona Fernández, uno puede ver aquí una huella. No quiero decir que él que esté haciendo algo similar a ellos, pero creo que va en esa tradición, ¿no? De autores que quieren contar historias, pero que quieren interpelarnos sin dar un discurso moral, ¿no? Y ese es un gran mérito. Y quiero destacar también a Sofía Guiraldes, que es codirectora del montaje y una de las actrices, que tiene uno de los roles más complejos dentro de la obra y que lo sortea muy bien. Es una obra
que si uno puede entrar sin saber de qué va, y ya la anécdota es atrapante, las situaciones son absurdas por momentos, y va en la línea de estas obras que nos dicen no hay futuro. ¿Ya? Es una obra finalmente no muy optimista, no muy esperanzadora, pero es bastante cruda sobre la mirada que tienen lo que ellos llaman los nietos respecto de la historia de Chile. Entonces creo que es uno de los montajes, en mi opinión, por su extensión, 1 hora 45, por su forma de relato, por las actuaciones y el hecho de que esté en el Teatro del Puente, creo que la convierten en una de las obras importantes de la nueva escena, y será interesante seguirle la pista a Ignacio Peralta, a la compañía 990, Sofía Guiraldes, porque creo que están aportando, recuperando también la idea de contarnos una historia sin querer aleccionarnos ni darnos, sobre todo, consignas morales sobre cómo tenemos que pensar el presente. Y eso en el teatro es muy valioso. Bueno, y que se llame Perro Muerto, que es el clásico ejercicio de irse sin pagar, ¿no? Creo que también está muy instalado en el inconsciente colectivo. Teatrodelpuente.cl están las entradas y 7.000 pesos va la entrada general hasta el 3 de agosto, de jueves a domingo a las 20 horas. Pueden llegar en Metro Baquedano y quedan cerquita del único teatro del mundo que está sobre un puente. Yo escuché en el Teatro del Puente. Eso siempre dice el Teatro del Puente. Yo no he hecho la investigación. Yo he googleado y al parecer sí. Así claro, que le damos el punto al Teatro del Puente. Ha sido su consigna, sí. Y creo que es importante para quienes no conozcan el Teatro del Puente, conocer el Teatro del Puente, valorar la curaduría que allí hay, de darle con coherencia espacio a creaciones de nuevas compañías. Y creo que aquí uno ve un resultado bien concreto y tiene sentido, ¿no? Y ojalá la compañía pueda seguir haciendo Perro Muerto en distintos teatros. Y para cerrar, creo que vale la pena en esta línea, en esta idea del no futuro, porque yo diría que esta temporada se va a caracterizar también por el no futuro, la cantidad de obras que hay sobre situaciones apocalípticas o situaciones distópicas donde no hay futuro. En esa línea se suma Orinoco. Este es un texto de Iván Hernández, dirigido por Marcelo Leonard, que está en el Teatro de la Memoria y que nos sitúa en un futuro posible en Calama, en una crisis hídrica donde ya no hay agua, y que en ese contexto pareciera que nos lleva o nos recrea el mito, podríamos decir, de Adán y Eva, o el mito originario, donde la especie, la pregunta por la especie frente a los últimos sobrevivientes es si se perpetuará o no. ¿Okay? Aparece la crisis del agua como en el telón de fondo, pero la discusión está dada, yo diría, entre géneros, en un clima apocalíptico, un poco desesperanzador. La autoría, por cierto, es de, quiero hacer este punto, ¿no? Es la idea de un actor, Pablo Musa, la escribe un dramaturgo, Iván Fernández, la dirige un director, Marcelo Leonard. Sin embargo, la obra habla de el valor de las mujeres en la especie, ¿no? Creo que ahí hay algo interesante de preguntarse si efectivamente los hombres se han abierto a los discursos feministas, porque aquí yo no puedo dejar de reconocer aquí un influjo. Está la voz de Nona Fernández. Entonces, creo que aquí hay un ejercicio interesante dentro de este género de preguntarse cómo se instala la tensión en esta suerte de Adán y Eva del futuro. Hay un texto que dice que las mujeres no salieron de la costilla, ¿no? En alusión justamente al mito cristiano sobre la creación de la mujer. Entonces es una obra que, si bien juega con estos planos, no obstante, de fondo nos está haciendo la pregunta sobre cómo se preserva la vida, sobre si podemos tener o no esperanza, sobre la crisis, el desplome del sistema económico. Y para quienes gusten del teatro, hay una alusión implícita a Un enemigo del pueblo de Ibsen, que creo que también vale la pena tenerlo a la vista. Qué interesante esta obra Orinoco en Teatro La Memoria, que se va a estar presentando hasta el 2 de agosto. Todas estas obras, la mayoría están hasta el 2 de agosto, así es que aprovechen estos 2 fines de semana. Y de miércoles a sábado a las 20 horas. Exactamente. ¿Sí? Bueno, resaltamos la invitación, ir un miércoles al teatro también nos puede hacer una semana más feliz. Sí, es una tendencia a buscar otros horarios y otros días de la semana para ir al teatro. Creo que vale la pena probar también esos bloques, digamos, para programar. Y hay un buen incentivo, porque si van los miércoles les cuesta 5.000 la entrada.
y la entrada general vale 10.000 los otros días, así que una invitación a los miércoles distintos. Javier Ibacache, nos quedan 2 minutitos, pero cuéntanos sobre Tomar Palco. ¿Qué es lo que tenemos en Spotify y cómo se viene el próximo programa? Sí, bueno, en Spotify tenemos un podcast del programa donde uno puede revisarlo y conocer de alguna manera lo que han sido las conversaciones sobre la producción de artes escénicas del último año. El programa está desde el año pasado, ¿verdad? Y por lo tanto permite mirar en perspectiva cómo han ido apareciendo temas, ¿no? Cuando uno escucha o si alguien se interesa por mirar de manera transversal, comienza a encontrar constantes, ¿no? Creo que en un futuro aparece, como en muchas entrevistas, y creo que también este año se vuelve reiterativa la idea de los clásicos, ¿no? Son 2 tendencias que uno puede inferir. El podcast está en Spotify bajo Tomar Palco, así que allí se pueden revisarlo. Perfecto, y los martes a las 22. Siempre los martes a las 22 horas. Claro. Gran panorama, ¿no? Tomarse un vinito, escuchar Tomar Palco. Les doy ahí una recomendación. Muchísimas gracias, Javier Ibacache. Nosotros nos despedimos, pero usted siga en Radio Universidad de Chile porque ya llega Cecilia Espinosa Cortés con A Tu Salud. Que tengan lindo día.